La investigación que realizan las universidades privadas en Uruguay debe ser financiada con fondos públicos, o estas instituciones deberían dedicar un mayor porcentaje de las matrículas que cobran a sus alumnos para ese fin. Este es un debate que quedó instalado hace pocos días cuando el director nacional de educación, Luis Garibaldi, acusó a las universidades privadas de realizar una cantidad muy escasa de proyectos de investigación, al punto de que, según dijo, en algunos casos esa actividad es casi inexistente. Estamos en diálogo con el doctor Eduardo Casarotti, rector de la Universidad Católica, que fue la institución que salió primero a fijar posición a través de un comunicado público. Doctor Casarotti, usted señalaba que en Uruguay el mecanismo de financiamiento para la investigación es muy distinto al de otros países, incluso al de países muy cercanos como Brasil, que en general la política es que las universidades privadas financien con los aranceles que le cobran a los alumnos la parte de enseñanza, y que por otro lado la investigación y la extensión se financien con fondos públicos en la medida que son actividades que benefician en definitiva a toda la sociedad. A toda la sociedad, sí. En Uruguay se ha seguido un camino distinto, por lo menos en cantidad, sí, en volumen. Eso ahí está, es una buena precisión. Porque hay financiamiento público que las universidades privadas pueden usar, pero usted destacaba es escaso en el caso de los fondos que vienen de la ANI, o complicado de utilizar en el caso de esas posibilidades de donación que se han abierto a empresas privadas. Exactamente, es una buena síntesis lo que dije, sí. Entonces, usted dice en la carta que se conoció la semana pasada que el gobierno se queje de que no hay suficiente investigación en las universidades de gestión privada y que al mismo tiempo no ofrezca caminos de solución a través de políticas públicas que la estimulen, parece ser como mínimo un contrasentido. ¿Cuáles serían esos caminos de solución? Por lo visto, usted dice, la ANI tendría que tener más recursos. Por ejemplo, sí, claro que sí. A ver, yo antes quisiera decir una cosa porque, como lo mencionó 2 veces, no es exactamente la pregunta que me está haciendo, pero es el tema de la inexistencia de la investigación en las universidades privadas. No quisiera que quedara esa palabra plantada. Yo creo que necesitamos, hay mucha, y lo hago sobre todo por justicia con nuestros investigadores, con los 200 investigadores que tenemos, con los 300 investigadores asociados que estamos trabajando. Yo creo que hay mucho esfuerzo, hay mucha investigación, como hizo un oyente, recién me mencionaba, no se requieren básicamente, no solo se requiere de fondos, sino se requiere de inteligencia y creatividad para desarrollar la investigación, y eso es básicamente lo que mucha de nuestra gente está haciendo en este momento, y en otras universidades del país. Entonces yo creo que eso es el primer punto, me parece importante decir, hay un esfuerzo importante por desarrollar la investigación en las universidades privadas, se viene haciendo desde hace años y se viene consolidando desde hace años. Lleva tiempo. Ese es un poco el primer punto. El segundo punto, estoy completamente de acuerdo en que el problema es que no haya mecanismos. Yo creo que el Gabinete Productivo ha puesto mecanismos adecuados en los últimos años, sino que todavía no estamos destinando los fondos que el país requiere, con los fondos públicos que se requieren justamente para esto, que pueden ser de distintos mecanismos, como decíamos recién, ¿verdad? ¿Cuáles? Ahí está. ¿Cuáles serían? Entonces, ¿dónde estarían las medidas que se podrían tomar? Entonces ahí yo lo digo en la carta y lo vuelvo a decir, yo creo que Garibaldi hizo una cosa muy positiva, me parece la semana pasada o la anterior fue, que es poner el tema en el debate. Yo creo que estamos recién comenzando a conversar de este tema. Yo creo que para poder desarrollar un debate más serio, lo primero que necesitamos es tener mejor información. ¿Cómo se está investigando en Uruguay? ¿Qué recursos están poniendo en investigación? ¿Qué recursos tendrían que ponerse en investigación? Porque me parece que para poder, hay algunas ideas, yo recién decía lo que están haciendo algunos senadores, que es justamente ver cómo podríamos utilizar la deducción del IVA para financiar mejor la compra de insumos para investigación, por ejemplo. Pero ¿cómo sería eso? Que el IVA... que podría descontar la Universidad Católica, lo destinara para sus proyectos de investigación. Ahí sí, yo le voy a decir cuál puede ser mi idea personal. A mí me gustaría, personalmente, que habría 2 maneras. Una es básicamente la deducción directa del IVA en los insumos que están estrictamente vinculados a la investigación. La otra es destinar una parte importante del IVA que pagamos las universidades a un fondo
concursable, por ejemplo, que podría ser para proyectos de investigación, tanto la construcción de laboratorios como, por ejemplo, la financiación de investigadores también, de la formación de investigadores. O sea, lo que ustedes dicen es que no necesariamente una institución se beneficiaría del dinero del IVA que podría exonerar, sino que el IVA exonerado por todas iría a un fondo y por ese fondo se concursaría. Por ejemplo, eso me parece que es una idea muy interesante, sí, me gustaría esa idea, sí. Me gusta porque es una idea es una idea que genera una cierta transparencia también, o sea, se genera un fondo en el cual las universidades que participan generando ese fondo al mismo tiempo reciben indirectamente ese fondo a través del concurso por mejores ideas o por mejores recursos humanos. Me parece que es una idea muy buena esa, sí. De todos modos, estamos hablando tanto en el caso de que la ANI disponga de más recursos, como en el caso de que se apruebe una ley de este tipo exonerando ese IVA de compras, estamos hablando de que Rentas Generales tenga que poner más. Evidente. Es claro. Por una vía o por la otra, sí. Rentas Generales tiene que poner más. Sí, yo lo que diría acá es, de vuelta a mi criterio, o sea, acá hay un tema vinculado a lo que es la gestión pública o privada de fondos públicos. Estamos hablando siempre de fondos públicos, Rentas Generales tendría que poner más. Yo creo que acá estamos hablando de que la sociedad civil, o sea, que haya gestión privada de fondos públicos, que haya más gestión privada de fondos públicos. Creo que esto es interesante, creo que la gestión privada de fondos públicos tiene también una cierta dosis de eficiencia y de creatividad que está bueno equilibrarlo con respecto a la gestión pública de fondos públicos. Entonces, yo lo que estoy acá diciendo es que haya más fondos públicos implica que haya, evidentemente, una disminución de rentas generales para otras cosas y que haya más capacidad de las instituciones de gestión privada de gestionar esos fondos públicos. Algunos mensajes de la audiencia. Albert, por ejemplo, pregunta, ¿por qué no tratan las universidades privadas de liderar la integración de la academia y la empresa, teniendo en cuenta que muchos de los hijos de los empresarios van a esas universidades a buscar un título? Claro, es una buena pregunta. A ver, creo que el país también ha evolucionado bastante en estos últimos años y la perspectiva para adelante puede ser positiva en lo que es vinculación de la universidad con la empresa, con el mundo industrial. Nosotros, por ejemplo, el desarrollo de nuestra Facultad de Ingenierías y Tecnologías, para poner solo un ejemplo, pero se podría poner de otras facultades, se está haciendo con una fuerte integración con otras empresas. Para poner ejemplo, con Tenaris, con CSI, con SACEM, y justamente y la formación de recursos en ese sentido, becas para laboratorios, o sea que en ese sentido estamos avanzando en esa dirección. No entiendo mucho lo del título que plantea el oyente, porque a mí lo que me parece son las empresas las interesadas en tener mejores ingenieros. Por ejemplo, el otro día hablábamos con gente de CSI, ingenieros, que nos decían la falta de ingenieros que va a tener el país en el futuro. Entonces yo, por ejemplo, le decía, sería interesantísimo hacer un proyecto entre todas las universidades nuestras, la Facultad de Ingeniería de nuestras universidades están muy articuladas en este momento. Estamos todos preocupados por la falta de ingenieros que tiene el país, sabemos todos que la falta de ingenieros va a ser un cuello de botella para el desarrollo del Uruguay, y una pregunta es, ¿cómo podemos estimular más la formación de ingenieros en el país? Tenemos una segunda pregunta y es cómo mejorar las competencias de enseñanza que estamos haciendo. En este momento, las 5 universidades estamos en un proyecto de mejora de la docencia en ciencia, tecnología y matemática, y hemos mandado todas las universidades una delegación a Harvard para justamente aprender. Estamos trabajando muy articuladamente entre nosotros en este proyecto. O sea, estamos haciendo cosas, y cosas que quieren. Pero ¿cómo mejorar la integración entre la empresa y la universidad? Yo creo que acá, hay muchas cosas, hay que generar alianzas, hay que mostrarle a las empresas también que la innovación tecnológica también puede mejorar la rentabilidad de las empresas. Es evidente que el campo lo ha demostrado en los últimos años. Lo que tenemos que lograr es justamente interesar a las empresas mucho más en el mundo universitario. Para eso nosotros, las universidades, tenemos que adecuarnos más a las expectativas de las empresas, pero también tenemos que mostrarles a las empresas la importancia que tiene conocimiento. A veces las empresas más orientadas a la rentabilidad no se dan cuenta. Pero al mismo tiempo necesitamos justamente de mecanismos más ágiles para estos temas de la deducción impositiva, para poder generar estas sinergias. ¿Va a haber una coordinación entre las universidades privadas en este debate? ¿Va a haber una reunión entre universidades privadas y el Ministerio de Educación y Cultura para abordar específicamente este asunto? Yo lo que sí le puedo decir es que hemos sido convocados, las universidades privadas nos reunimos mensualmente en lo que se llama el Consejo de Rectores,
y vamos a tener una reunión la semana que viene, probablemente estaba convocada ya, pero no está fijada. Entre el orden del día, uno de los temas que tenemos es justamente este tema. Vamos a conversarlo y ¿Y con el gobierno, con el propio director nacional de Educación, Luis Garibaldi, hubo algún contacto después de estas declaraciones? Desde la Universidad Católica todavía no, pero sería interesante poder tenerlo, y en todo caso yo siempre dejé la puerta abierta. O sea, lo que sí creo que necesitamos es que el Ministerio de Educación, el gabinete productivo más en general, y las universidades, las 5 universidades del país, podamos de alguna manera participar en la creación de políticas públicas para estimular la investigación. Doctor Eduardo Casarotti, rector de la Universidad Católica del Uruguay, gracias por acompañarnos esta mañana. Dejamos el tema abierto, lo enfocamos con otros puntos de vista en los próximos días. Muchísimas gracias por poder participar en este tema, y la verdad que espero que nosotros de la Universidad Católica y otros actores universitarios podamos seguir participando para pensar estos temas que son temas del futuro del país y que nos interesan a todos. Gracias.